Intención de voto del MAS de lograr reelección indefinida del presidente Evo Morales, y están los firmantes: Carlos de Mesa, Rubén Costas, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Víctor Hugo Cárdenas. Quiero saludar al señor Vladimir Peña, que es secretario de la Gobernación de Santa Cruz y es parte de Demócratas también. ¿Cómo está? Buenas noches, don Vladimir Peña. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Un saludo a todos los bolivianos. ¿Qué cargo tiene en Demócratas? Soy secretario ejecutivo de Demócratas en Santa Cruz, Jimena. Muy bien. En La Paz, en Cochabamba más bien, está con nosotros el senador por el MAS, Ciro Zavala. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Don Vladimir Peña, por favor, ¿nos puede explicar el significado de esta representación que han hecho los líderes opositores y los puntos principales? ¿No nos explica? Sí, Jimena, como ustedes saben, el 12 de abril se dio la primera declaración de los líderes de partidos de oposición y los expresidentes del país, preocupados sobre tres aspectos fundamentales, Jimena: el tema de la democracia, el tema de la justicia y la persecución política. A lo largo de estos meses se han ido dando otros comunicados sobre temas sensibles en estos mismos aspectos, fundamentalmente en el proceso que se ha desarrollado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a los magistrados. Y en la declaración del 12 de abril, una parte fundamental se dedicaba a ya esta alerta en ese momento de las intenciones del movimiento al socialismo de intentar burlar la decisión expresada por el pueblo boliviano el 21 de febrero y habilitar a como dé lugar al presidente Evo Morales para las próximas elecciones. Por eso se asumió un compromiso con el país, un compromiso democrático de hacer respetar la Constitución y fundamentalmente la votación, la decisión del pueblo boliviano expresada en un referéndum. Por eso esta declaración no es más que la consecuencia, Jimena, de aquellas voluntades expresadas por los expresidentes y líderes de partidos políticos, y que también en este caso, dada la acción que ha presentado el movimiento al socialismo ante el Tribunal Constitucional de intentar inaplicar la Constitución. Algunos dicen, don Vladimir Peña, sí, ¿se beneficiaría el gobernador Rubén Costas porque podría ser nuevamente candidato a la gobernación cruceña? Mire, cuando se trata de principio, Jimena, hay que dejar de un lado los intereses, y el gobernador Rubén Costas en particular lo ha dicho antes en la elección, aquí con usted en su programa, que esta era su última candidatura como gobernador del departamento de Santa Cruz. Lo dijo el día de su posesión, lo ha repetido durante estos 2 años, y el sábado no sabíamos que el lunes iban a presentar los masistas esta acción en un congreso de nuestro partido aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Volvió a reafirmar que él en ninguna circunstancia va a ser candidato a gobernador, por 3 motivos fundamentales, Jimena: porque respeta los principios básicos de la democracia, por una conducta ética personal y porque hay que cumplir la palabra empeñada. Así que Rubén Costas no será candidato a gobernador, pero no se trata de Rubén, no se trata de un alcalde, se trata, Jimena, de algo más importante aún, que es la decisión del pueblo boliviano. Por eso le decía que lo que expresa esta declaración dada a conocer hoy de los expresidentes y líderes políticos significa tomar ya acciones en concreto para defender, para preservar la democracia. Permítame, por favor, para defender lo que ha dicho el pueblo boliviano el 21 de febrero. Don Ciro Zavala, ¿el MAS no respeta la democracia? Bueno, depende de quién quiere expresar esto. De hecho, nosotros lo que hacemos es algo natural y normal. Existe una Constitución que está basada en artículos que fueron aprobados por nuestro pueblo, que fue aprobado por 2/3, a pesar de la oposición de estos señores que hoy día también se siguen oponiendo. ¿Pero por qué se oponen? La situación es muy clara. Es porque alguno de ellos o algunos de ellos seguramente pretenden ser candidatos. Y es una obviedad que en un proceso competitivo hay que deshacerse del candidato que sea el más potable. Y obvio que todos se van a unir para ir en contra de nuestro presidente Evo Morales.
Pero esto no quiere decir ir en contra de la democracia. ¿De dónde se saca que el que se elija a un presidente por varias veces o indefinidamente es un acto antidemocrático? Muchos de los países europeos eligen a sus presidentes indefinidamente. De hecho, el día domingo la señora Merkel seguramente va a ser elegida otra vez presidenta de uno de los países por favor, don más Ciro Zavala, icónicos de este planeta, que es Alemania. Permítame, por favor, ¿y qué pasa con el referéndum en el cual la población votó? Sí, está muy claro, Jimena, yo estoy de acuerdo contigo que hubo un referéndum y nosotros, como personas que respetamos la Constitución y respetamos la parte democrática, reconocemos que en ese referéndum el pueblo le dijo no, aunque manchado con ciertos argumentos y cosas que todo el mundo los conoce, pero respetamos el resultado. Le dijo no, pero le dijo no a la pregunta que se hace en un referéndum. No le dijo no a la elección de un presidente llamado Evo Morales, llamado vicepresidente Álvaro García. Permítame, no le dijo por favor, no ¿usted recuerda cuál era la pregunta? No estuvieron en la pregunta. Simplemente, sí, por supuesto que recuerdo. ¿Cuál era la pregunta, por favor? La pregunta expresaba muy claramente si las personas, o sea, usted está de acuerdo, decía, con que se produzca la reelección del presidente y vicepresidente, para lo cual se tenga que abrir la Constitución. Eso es lo que dijo simplemente la pregunta. No hablaba de Evo Morales, no hablaba de Álvaro García, sino del presidente, que podía haber sido cualquiera, o de un vicepresidente que podía haber sido cualquiera. Permítame, por favor, don Vladimir Peña, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, yo la verdad que lamento muchísimo ver a los masistas tratar de justificar lo injustificable, Jimena. Es cierto, y mire las incongruencias que plantean. Dicen que siempre han respetado la decisión del pueblo. Tenía el presidente un eslogan de gobernar obedeciendo al pueblo. Él personalmente ha dicho en el referéndum: si me quieren, que voten por mí, o si no quieren, que no voten por mí. Evo Morales dijo que iba a respetar ese referéndum. ¿Qué sentido tiene ahora el referéndum del 21 de febrero? Tantas mentiras, Jimena. Y sí, nosotros hicimos campaña por el no a la Constitución, pero mire la paradoja, que quienes hicimos campaña por el no a la Constitución, hoy, primero, que la hemos respetado la Constitución, y segundo, que somos los que demandamos el cumplimiento de la Constitución, y quienes la impulsaron la Constitución y de alguna manera la impusieron la Constitución son los que ahora la violan, la atropellan y quieren acomodarla a su manera. Por eso, Jimena, creo el precedente que quiere sentar el MAS va a ser nefasto para el país. Ahora, don Vladimir Peña, ningún tribunal, Jimena, déjeme con esto, perdón, ningún tribunal puede cambiar la decisión de un pueblo expresada en un referéndum. ¿Qué pasó con don Luis Revilla? ¿Se ha dividido la oposición en esto? ¿Por qué no firmó? No, Jimena, de ninguna manera. El alcalde de La Paz y líder de Soberanía de Solvó, de su agrupación política, nos expresó que tenía el día sábado y domingo un encuentro de su organización para analizar esto, y que ahí seguramente van a exponer su posición. El análisis que se hizo en estos 2 días, que fueron intensos, que la cuestión de la oportunidad era lo más valorable, y por eso se decidió que los otros 5 líderes firmen. ¿No muestra debilidad que no haya firmado uno de sus líderes? Porque antes firmaban 6, ahora 5. No creo, no lo veo yo así, Jimena. Sino este es un espacio democrático que está sujeto a las voluntades. Más bien lo que yo veo es la consecuencia, la coherencia de los líderes, el contenido de la declaración y la acción, porque lo otro, Jimena, importante, ¿por qué vamos a presentar el día de mañana esta solicitud de rechazo? Porque el Tribunal Constitucional, ni ningún tribunal de Bolivia, tiene competencia para revisar la propia Constitución. Es cierto que el Tribunal Constitucional tiene
tiene a su cargo el juicio de constitucionalidad, pero es sujeto a la Constitución. Lo que le está pidiendo el MAS al Tribunal Constitucional es que deje sin efecto artículos de la propia Constitución, que inaplique artículos de la Constitución cuando ni la propia Constitución ni ninguna ley le permite hacer eso al Tribunal Constitucional, Jimena. Y lo segundo, mire, ¿quiénes son los que demandan? Los masistas. ¿Quiénes son los demandados? ¿Quiénes tienen el deber de defender la Constitución política del Estado? La Asamblea Legislativa Plurinacional, representado por García Linera, los masistas. ¿Y quiénes van a juzgar esto? Los masistas, los jueces del MAS. Fíjese que todo está hecho a medida del movimiento al socialismo. Permítame, don Ciro Zavala, ¿es correcto que 7 suplentes del Tribunal Constitucional sean los que decidan el futuro del país? En primera instancia, Jimena, expresarte lo siguiente. Aquí parece que hablamos de mentira. El día 21F es el día icónico y que quedará en la historia como el día en que vencen los mentirosos frente a una verdad que después fue claramente demostrada. Lamentablemente sí hubo un resultado, y aunque hubiera sido resultado de la peor de las mentiras, porque el hijo de nuestro presidente no existe, entonces lamentablemente vamos a tener que decir que tenemos que aceptarla. Pero a mí me gustaría que nuestros contendores opositores lean por lo menos la Constitución y se fijen que sobre la Constitución, según el artículo 256, en su inciso número 2 y en su inciso número 1, dicen: los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a tratados internacionales de derechos humanos y cuando estos se prevean las normas más favorables. Por lo tanto, la misma Constitución expresa que existen normas Constitución Política del Estado boliviano, y que quiere decir en este caso la Comisión Americana de Derechos Humanos, que está por encima de la decisión de solo los bolivianos. Para cuando se trata de Venezuela sí tratan de utilizar estos argumentos, para cuando se trata de atacar tratan de utilizar estos argumentos, porque cuando no les conviene se olvidan del artículo 256 de la Constitución Política del Estado. También se olvidan de otros articulados como el artículo 16, 23 y muchos de los articulados de la Constitución que lamentablemente, si nosotros lo analizamos a la luz de la parte constitucional, existe pues contradicción, porque si nosotros vemos que de una manera nuestro país reconoce ciertos derechos de ser elegido y de ser elector, y por lo tanto no dice las cantidades de veces en la Constitución como lo dice en la ley del proceso electoral. Permítame, por favor, quiero ver lo que dice el soberano. Que hay que saber interpretarla, y es un derecho. Permítame un segundo, por favor, porque la gente los está escuchando, pero también quiere expresarse. Desde Tarija es evidente que el MAS hará todo lo posible para salirse con la suya. Desde Cochabamba, ese es otro mensaje. Vivimos en democracia, no en dictadura, nos dicen. Otro mensaje: que se respete la decisión del pueblo. Desde Cochabamba dicen: por algo se hizo un referéndum, Bolivia dijo no. Desde Sucre, el MAS no quiere respetar el voto del pueblo boliviano. Desde Cochabamba, el MAS sabe que sin Evo Morales como candidato a la presidencia no vuelve a ganar una otra elección presidencial. Don Vladimir Peña, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en No Mentiras esta noche. Muchas gracias, Jimena, y esperemos que el presidente del Estado pueda reflexionar hoy, que es el Día de la Juventud, que no cercene los derechos de los jóvenes, que aprenda a respetar lo que el pueblo ha dicho en las urnas y que sea un presidente democrático. Gracias, don Ciro Zavala. También buenas noches. Buenas noches, Jimena. Creo que nuestro presidente no solo respeta, sino que llevó a este país, llevó a este nuevo Estado plurinacional al sitial que hoy día tiene a nivel del mundo, a nivel de nuevas políticas y a nivel de gran desarrollo económico, social, político y demás. El que no quiere ver esto probablemente está ciego, aunque esto no quiere decir que estemos en dictadura. Probablemente todo lo que se ha hecho es gracias a la
acción que se tiene a través de las organizaciones sociales. El respeto por las organizaciones sociales ha hecho de este país lo que hoy es este país. Gracias, don Ciro Zavala. Buenas noches. Vamos a hablar ahora de un aniversario muy especial de la radio creada